Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por poder compartir una reflexión, una parte, una porción de su palabra. Quiero compartir un versículo de la palabra en Romanos 1, 21 y 22, donde el Señor dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, a lo cual su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, una sociedad totalmente pervertida, totalmente degenerada, amén, que va de la mano con el imperio de los griegos. Hombres que levantaron tantas filosofías, tantos pensamientos, hombres que razonaban en la humanidad, amén, cómo buscar el placer, cómo buscar el ser feliz. Pero ¿cuál es el problema? Que ignoraron al Eterno. Por ende, esas filosofías, esos razonamientos, esos pensamientos que vinieron a su vida los envaneció, endureció su corazón, endureció sus mentes. Por ende, dice el apóstol, que su necio corazón fue entenebrecido. Profesan sabiduría, pero se hicieron necios. Y la palabra de Dios dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios, porque el desobedecer a Dios lleva al hombre a creerse igual o superior a Dios. Por algo, Adán y Eva fueron destituidos del Edén, porque desobedecieron al Padre, por ser persuadidos por la serpiente que les dijo que si comían del fruto del bien y el mal serían igual a Dios. Entonces el hombre tiene este problema, porque el hombre piensa, razona, medita, analiza y ve la perspectiva de la vida, pero como un hombre que depende de sí mismo para saciar su interior, para saciar su egocentrismo. Y he aquí que el corazón del hombre viene a ser entenebrecido, porque esta sociedad, una sociedad perversa, una sociedad de degenerados, una sociedad donde cambiaron la gloria de Dios, amén, por todo lo corruptible de este mundo. Pero esta sociedad no tiene ninguna diferencia con la sociedad actual, porque si vemos la actualidad, el mundo está lleno de oscuridad en su interior. Eso es un corazón entenebrecido, un corazón que está en tinieblas, un corazón que está en oscuridad. Por eso tanta delincuencia, por eso tanta maldad, por eso tanto asesinato, por eso tantas violaciones, por eso tanto hombre que se pervierte en su mente buscando el placer, buscando la felicidad, y llega al punto de querer saciar deseos que son perversos delante de Dios. Por eso es importante que podamos comprender que el hombre, cuando se llena de humanismo secular, cuando el hombre se llena de ideologías, cuando el hombre se llena de filosofías de este mundo, el hombre solamente está entenebreciendo su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre quiere saciar su interior con las cosas de este mundo. Pero dice el Señor que todo lo que hay en este mundo, el orrín y la polilla lo corrompen, lo destruyen, el tiempo pasa y todo deja de existir. Pero el Señor declara que aquel que hace tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen nada, ni el ladrón viene y hurta, al contrario, es eterno, es precioso, es bello. Pero el hombre, al querer que su corazón sea lleno de filosofías, lleno de ideologías, lleno de corrupción, lleno de maldad, porque el problema de Dios para poder llenar el corazón del hombre es que el hombre en su corazón está lleno de maldad,
está lleno de tinieblas, está lleno de oscuridad. Bendito Dios de la gloria. Por eso el cristiano, el Hijo de Dios, aquel que la verdad se reveló a su vida, tiene el deber, amén, por parte del Maestro, de proclamar este Evangelio, de llevar las buenas nuevas de la salvación, llevando un mensaje que pueda alumbrar, amén, esta oscuridad, esta tiniebla, esta perversión que hay en el hombre. Que Dios le bendiga. Por eso Jesús, allá en el Evangelio de Juan 8:12, se proclama como el yo soy, la luz del mundo. Él es la luz para el ser humano. Él es la luz para iluminar, amén, el corazón, el razonamiento, el intelecto, la mentalidad del hombre por medio de su palabra. Amén, que Dios les bendiga, porque para llegar a Jesús y poder alcanzar esas promesas de salvación, de vida eterna, porque el hombre, aunque no lo quiera reconocer, interiormente el hombre está muerto espiritualmente, porque el hombre vive bajo una condenación, la cual viene desde el principio de la creación. Pero el Señor Jesús vino a establecer el reino de los cielos a esta tierra, porque Él era el reino de los cielos. Y Él dice que el reino de los cielos se ha acercado y les dice: arrepentíos. Y ese arrepentimiento nos lleva a entender que el hombre necesita llenarse de Dios, de la palabra de Dios, del poder de Dios, porque ese poder es el que transforma, el que cambia, el que limpia el corazón del hombre. Porque arrepentimiento viene del griego y se da a entender con la palabra metanoia, la cual significa que tú, como hombre que no has conocido a Dios, debes cambiar tu manera de pensar, porque cambiando esa manera de pensar, cambias tu manera de actuar. Aquel que delinque, aquel que hace el mal, aquel que está lleno de odio, aquel que está lleno de tristeza, aquel que está lleno de frustraciones, por medio de la palabra viene el descanso a tu vida, por medio de la palabra viene ese bálsamo que desciende de lo alto para poder traer paz a tu interior. Pero dice el Señor que Él es el camino al Padre, Él es la verdad, Él es la vida, pero ese camino se halla con arrepentimiento y convertimiento delante del Señor, un arrepentimiento genuino delante de Dios. Es la única verdad que al hombre le declara el camino al Padre, porque Jesús vino a establecerse como el Cordero inmolado, como el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. El hombre entenebrecido vive preso de un sistema. El hombre entenebrecido vive en cárceles espirituales. El hombre entenebrecido vive quebrantado de corazón. Vive totalmente herido, vive totalmente ciego espiritualmente, pero Jesús vino a alumbrar esa oscuridad. Él vino a establecer su luz para que el hombre pudiera entender cuál era el camino para poder llegar al Padre. Él vino a conectarnos nuevamente con Dios. Por eso es el deber de los hijos de Dios de proclamar este evangelio genuino a los que escuchan palabra de Dios. Dios es amor, sí, es una realidad, pero Dios declaró su amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como el Señor le dijo a Nicodemo, que el que no naciese de agua y de espíritu no podrá llegar al reino de los cielos. Esto es de un nuevo nacimiento, esto es de arrepentimiento, porque el hombre está lleno de maldad, pero Jesús, el Cordero de Dios, te limpia, te lava, te restaura, te levanta, te fortalece y te hace una nueva criatura. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora, para el Dios que vive tu bendición y bendición para mi vida. Gracias le doy a Dios y que Dios te bendiga en esta hora.